Entonces, qué Bueno, otras digamos, obras? eso ahí no es realmente de ser autora, ¿verdad? Sino de ser una editora o una antóloga, aunque la antología también es una forma de autoría. Ahora, como autora, pues he escrito muchos artículos para niños, para jóvenes, sobre ciencias sociales, historia, geografía, y eso pues me ha gustado mucho. No son muy conocidos porque todas estas circulan en los centros educativos, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho ese trabajo. También cuando fui directora de Chiquirín, 16 años, ahí escribí muchos artículos para niños durante 16 años, ¿verdad? Algo así como parecido a Barriletes, ¿no? Solo que Barriletes estaba muy centrado en los derechos del niño y Chiquirín era una revista para niños que duró 16 años, que realmente publicó, pues imagínate, 16 años, eh, fueron muchos los números que hubo de Chiquirín, mucha gente la recuerda también. Entonces ahí aprendí prácticamente mucho cómo escribir para niños, para jóvenes, y eso pues ahora lo, lo proyecto en los textos escolares, en los artículos que he escrito. También hice un diplomado de cómo escribir para niños y jóvenes. Muy interesante. ¿Tu experiencia ha sido más para la educación con la niñez y la juventud? ¿O también Eh, para los maestros? sí, también para maestros. He hecho libros, ¿verdad? Que los han adquirido, vamos, el Ministerio de Educación. Y mi tesis de maestría en ciencias sociales, la volví un libro que se llama Alfabetización y Poder en Guatemala, los años de la Guerra Fría. Este tema me interesó mucho, pues es sobre lectura, ¿verdad? Y tiene mucho que ver pues, con mi trabajo, pero también con mis intereses como es la educación. Muy bien. Eh, ¿Cómo cómo podríamos contribuir como editorial para que más niños y niños lean? Porque hoy día como que se lee menos, ¿verdad? ¿Cómo? Fíjate que yo no estoy de acuerdo con que se lea menos. Ujú. Lo que pasa es que el libro ahora comparte pues el tiempo, comparte la tarea educativa con otras formas, con el cine, con las fotografías, con los videos, ¿no? En las películas, en fin. O sea que el libro ya no tiene la exclusividad de la enseñanza, aunque es fundamental. Es fundamental. Es decir, la lectura realmente transforma el cerebro. Cuando se han hecho pues análisis del cerebro en las personas, el cerebro de los lectores es diferente, tiene más conexiones que las conexiones de las personas que no han leído, ¿verdad? ¿Tú crees que las redes sociales de hoy día no son un obstáculo para la lectura? Bueno, yo creo que sí. Es decir, yo creo que, mira, por algo, personas ahí sí que, del Silicon Valley, de California, donde ha estado concentrado toda la actividad de las redes, de la creación del mundo digital. Eh, Son personas que no les permiten a los hijos que tengan pantallas en su casa. La educación Montessori, por ejemplo. La educación Montessori no permite que el niño esté rodeado de pantallas, sino hasta cuando ya ha crecido y ya se ha desarrollado él en interacción con niños, porque los niños que están solo con pantallas no interactúan con otros niños, no juegan, pierden horas de deporte, eh, pierden todo el mundo ese tan importante que es de interactuar con otros niños, ¿no? Del teatro, de la música y de la lectura, claro que sí,
Por eso es que con los niños pequeños, hasta los que 12 años, no hay que permitirles un tiempo demasiado largo a los niños, demasiadas horas frente a las pantallas. Y esto es lo mismo computadoras, lo mismo televisión, lo mismo cine, lo mismo todos estos juegos electrónicos, los teléfonos celulares. Mi hija, que vive en Estados Unidos, y su esposo pues es ingeniero, y ella también trabaja pues haciendo software y todo. Bueno, trabajan haciendo software. Y mi yerno es ingeniero, en su carrera se graduó de ingeniero eléctrico, pero trabaja con el mundo digital también. Ellos, cero pantallas para sus hijos, cero. Pero aquello que, mira, una vez fuimos a un centro comercial, porque fuimos a un centro comercial y se quedaban mis nietos asombrados, porque ellos no podían ver, no tenían televisión, no tenían un celular, y ya tenían 10 años y vivían en Austin, que es una ciudad de Estados Unidos, capital de Texas, y un centro de universidades, porque ellos querían que mis nietos leyeran, querían que mis nietos jugaran entre ellos, con el perro de la familia, que fueran a las bibliotecas, ¿verdad? Que en Estados Unidos eso es una maravilla, las bibliotecas que hay en las ciudades, ¿verdad? En los barrios de las ciudades. Entonces, prohibido las pantallas alrededor de los niños, y a mí me parece acertado. Y ahorita ya son 14 años, ya tienen 14, 16 años, y ya leen, ¿verdad? En sus celulares, ya tienen celulares, y ya todo eso forma parte de su mundo, pero no cuando están creciendo, no cuando están adquiriendo hábitos. Interesante. Es difícil quitarle el hábito del celular al niño actualmente. Es que es ya ni siquiera a nivel de hábito, pues ya es algo demasiado poderoso, ¿verdad? Es como un vicio, digamos, ¿verdad? Pero por eso en la casa deben haber normas y deben haber límites para todo eso. Los niños sí que pueden, sí, si están demasiado tiempo frente a las pantallas, pierden su desarrollo, parte de su desarrollo, ¿verdad? Irene, tú como editorial de Piedrasanta, ¿cuál es tu opinión con respecto a tomar en cuenta al escritor guatemalteco para que entre a ese mundo que muchos... he recorrido bastante Guatemala y veo que hay mucha gente escribiendo, pero que Sí. no se llega a conocer sus obras. Las casas de la cultura hacen muchos concursos, y toda esa lectura no llega a la niñez y a la juventud. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, no, yo pienso que es muy importante, pues las obras de los escritores guatemaltecos deben nutrirnos, nosotros debemos nutrirnos de lo nuestro, claro, también de otras culturas, de otras literaturas, pero nosotros debemos de conocer la literatura propia, ¿verdad? Y esa es tarea de la escuela realmente, ¿verdad? Porque hay lecturas que están muy vinculadas al cine, por ejemplo, que están impulsadas mercadológicamente, digamos Harry Potter, y que además están bien escritas para niños. Es decir, esos autores tienen oficio, ¿verdad? Entonces, les gusta mucho a los niños, y no se necesita que nadie le enseñe a leer Harry Potter a un niño. Él lo va a agarrar, lo va a leer. Mis nietos han sido lectores de Harry Potter, pero no solo de Harry Potter, porque yo creo que lo que no está bien es quedarme en Harry Potter, ¿verdad? Sino que Harry Potter debe de afianzar en un niño la experiencia, una experiencia de que la lectura es interesante, de que la lectura me puede absorber, de que me puede llevar a otros mundos, otras realidades, en fin.
pero no me debo de quedar yo ahí. Yo debo de conocer otros autores. Y entonces ahí es donde viene, ¿verdad? De que yo puedo leer un haikai de Flavio Herrera, que no es fácil de leer. El haikai, que es un poema, un verso, ¿no? Pero que esconde metáforas, que son muy ingeniosas, ¿no? Muy ingeniosas, y que desarrollan, que logran el desarrollo del niño. O leer, por ejemplo, en una versión adaptada para niños a Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Que tiene unas bellezas, y en fin, otros autores, ¿no? Humberto Acabal. Todos estos pues son libros que yo los he puesto, o de algunos de los libros de estos autores, grandes autores para adultos, todos ellos, pues yo los he puesto en versiones para niños, para que tengan ese contacto, esa experiencia con grandes autores guatemaltecos, ¿no? O el Popol Vuh, las obras del Popol Vuh, ¿verdad? Es tan importante que leamos el Popol Vuh para que vayamos reconociendo, identificando la identidad que es tuya, que es mía, ¿verdad? Que es de nuestros ancestros, que está presente. El Popol Vuh habla de muchas cosas, de muchos alimentos que son nuestros ahorita, como el chirmol, por ejemplo. O el Popol Vuh habla de árboles, los pinares, los árboles, alimentos como el cacao, como el maíz, que son de todos nosotros, porque interesantísimo, es nuestra vida. Entonces debe ser la base, el fundamento, ¿verdad? Irene, yo creo que sería muy importante que tú nos dieras a conocer por qué en Guatemala estamos en un retroceso educativo. Las autoridades no toman en cuenta el desarrollo de la educación para toda la niñez y la juventud. Incluso a nivel universitario son pocos los que llegan a estudiar en la universidad. ¿A qué se debe todo esto? Mira, tenemos un deterioro en el país que da pena, ¿verdad? Es un gran deterioro, y no es solo de la educación. Eso es un deterioro en la política, un deterioro en la salud. Es decir, nunca ha habido, pues esa ciudadanía plena. La ciudadanía plena es la que se refiere a los derechos que tienes tú, que tengo yo como ciudadano de este país, que tienen todas las personas. Debiéramos de poder vivir como unos ciudadanos que tenemos derechos a la educación, derechos a la salud, a la seguridad social, derecho a vivir sin temor, ¿verdad? De que nos asalten, derechos a poder transportarnos al trabajo. Todos esos derechos en Guatemala están, algunos de ellos, en declive. La educación, realmente, peor ahorita después de la pandemia, ¿verdad? El estado de las escuelas, la cantidad de niños que ya no regresaron a las aulas, que ya no van a regresar, las bibliotecas que nunca han existido en este medio. Entonces, Guatemala es un país deteriorado, es un país que hay que rescatarlo. Y solo ¿quiénes lo pueden rescatar? Pues siempre es bueno la ayuda de otros países y todo, pero básicamente tiene que rescatarse aquí, en Guatemala, desde la población, que debe de exigir a sus gobiernos, ¿no?, que cumplan con lo que tienen que hacer. Pero miramos la situación política del país, en donde grupitos, ¿verdad?, se han insertado en el Estado, y que en lugar de trabajar para todos, trabajan para ellos mismos. Y ojalá fuera un trabajo legal. Son trabajos ilegales y fraudulentos. Sí, indudablemente no podemos hablar de educación sin hablar de nuestra situación, nuestra realidad, ¿verdad? Y
Irene, con ese entusiasmo que tú has tenido siempre en la educación como editorial Piedra Santa, si tendrías que recomendar un libro para que todos los niños lo leyeran, yo recuerdo algunas experiencias en Suecia que toman libros bien importantes y todo el sistema educativo lo lee, niños y jóvenes. Si tendríamos que elegir un libro para los niños aquí en Guatemala, ¿cuál dirías tú que sería ese libro? Bueno, ahí digamos, Mario, bueno, tal vez yo lo tomo que un libro es como que si tú dijeras, Irene, elige un pan para un niño, no es que un pan, o como dice el dicho aquel, ¿verdad? Eh, un ave no hace un verano. Un libro no, es que tienen que ser muchos libros, ¿verdad? Entonces, desde ese punto porque el niño se va a formar con muchos recursos, se va a formar con muchos libros, leyendo muchos de ellos y leyéndolos con gusto, no por obligación, no porque lo van a examinar mañana, sino leyendo con gusto, porque el hábito de que hablábamos se forma en un largo plazo y con muchas experiencias, no con una. Entonces, pero sí es cierto, bueno, que si tú me dices que el libro puede ser muy importante para los niños, yo mencionaría el Popol Vuh, pero adaptado para niños, no en una versión de aquellos libros gruesotes del Popol Vuh, ¿verdad? Que las notas al pie de página son más extensas que el propio Popol Vuh. No, todo el niño tiene derecho a sus libros, a su literatura. Entonces tendríamos también otros libros, ¿verdad? Asturias, por ejemplo, tiene libros, los cuentos del Cuito, ¿no? El hombre que lo tenía todo. Hay versiones ilustradas, pero requieren el acompañamiento del adulto. Es decir, el niño no va a aprender solo, que le dejas dulces, chocolates, se los come todos. No necesita que le digan nada. ¿Le dejas libros? No. El hábito de la lectura se forma con un adulto y que idealmente tendrían que ser los padres. Los padres deben de leer a los niños. El niño los debe de ver leyendo a ellos. El ambiente de los niños debe ser letrado y no es algo como muy complicado, ¿no? Sino que ponete con cartelitos, ponerle los nombres a todas las cosas de la casa. El niño tiene que ver escritura, aprender a leer su cajita de avena o de frijoles. Es decir, debe darse cuenta que la lectura lo rodea y que la necesita. Entonces, por eso te digo que para mí un libro no hace nada en la vida del niño, sino tiene que ser un ambiente letrado, un ambiente donde el niño se dé cuenta que la lectura es una experiencia de la que disfrutan también los adultos, que la comparten con él y con afecto, ¿verdad? Y por supuesto en la escuela también. Bueno, realmente hay muchas dificultades en Guatemala con respecto a la lectura, porque no, en los adultos no existe el hábito de la lectura tampoco, ¿verdad? Entonces, pues es una tarea ardua que tenemos en ese sentido, ¿verdad? Ahora, Irene... Es que mira, eso es responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Estado de Guatemala. ¿Acaso el Estado invierte en bibliotecas? Si los guatemaltecos, los ciudadanos y los niños y los jóvenes debiéramos de leer gratis. Gratis. ¿En dónde? En las bibliotecas. Entonces, pero este país no invierte ni en la niñez, ni en la salud, ni en las bibliotecas. Entonces, ¿cómo vamos a tener hábito los adultos, los padres, los maestros? Es que no se quiere que leamos. Sí,
Entonces, es, es eh, eh, la lectura y la escritura es una tarea muy bien. Sabemos que tiene que existir en la escuela. La escuela es la responsable, a la escuela se le delega la enseñanza de la lectura y la escritura, la cual debe comenzar con los padres. Pero en realidad es la sociedad la responsable de la lectura y la escritura, y la puede promover, por ejemplo, a través de ferias, también a través de bibliotecas, pero a ferias de libro, a través de una serie de mecanismos, ¿verdad? En donde los niños van encontrando los libros y van pudiendo escribir. Hay planes nacionales de lectura y de escritura en toda América Latina. Guatemala ni conocemos. Los representantes de Guatemala todos los años viajan a algún lugar de Latinoamérica en donde se celebran estos planes nacionales de lectura y de escritura, en donde se evalúa en dónde está el país al principio del año, y después del año se hacen evaluaciones de lectura y escritura, y entonces se mira si hay progreso o no. Pero es que no aquí, ¿verdad? No aquí en Guatemala, en donde esto se vuelve algo de las familias que ya están con la lectura, lo cual crea una inequidad agranda pues las brechas, amplía las brechas de la inequidad, porque la lectura y la escritura son herramientas para tener éxito en la vida, además de crecimiento interno y además de que nos sirve pues para el desarrollo humano interno y externo de las comunidades. Pues la lectura es una obligación de la sociedad y del Estado. Irene, si habláramos de Piedra Santa, en cuanto a todo ese material que tú nos dices, interesante de que lo han adaptado para los niños y los jóvenes, en otros países de la región de Centroamérica, ¿ustedes tienen influencia en esos otros países de Centroamérica para que conozcan los libros de estos adaptados para la niñez? Bueno, sí, miran, siempre hay, nosotros pues todos los años, son muchos años, hemos ido siempre, ahorita con el COVID, ¿verdad? Esto se ha interrumpido, pero yo espero, no sé, este año poder ir a la feria de Costa Rica, que es una feria importante en Centroamérica, y entonces ahí llega uno y vende libros, ¿verdad? Y hay centros educativos que adquieren los libros, o lectores mayores, adultos, pero el intercambio es limitado. Al Salvador, pues también, en El Salvador, por la cercanía, ¿no? Utilizan más nuestros materiales. En El Salvador no hay feria. Es que Feria Internacional del Libro en Guatemala, esa, pues ya vamos este año se va a celebrar la 20ª edición. Guatemaltecos, guatemaltecas, no desperdiciemos conocer lo que es una feria internacional del libro en Guatemala, con todas las actividades que trae. Es una pieza esencial en el ecosistema del libro en el país, y no todos lo tienen. En Centroamérica, feria del libro, está la de Costa Rica, la de Guatemala y la de Panamá. Pero no hay feria en Nicaragua, pero no hay feria en Honduras ni en El Salvador. Entonces debiéramos de aprovechar esa oportunidad, porque las ferias incentivan la lectura, especialmente en aquellas personas que no tienen muchos hábitos de lectura, ¿verdad? Porque es una feria, es una fiesta en torno al libro. Gracias, Irene. Bueno, hay tanto que conversar con Irene que yo considero que esta no va a ser la única entrevista, Irene. Pues vamos a ir eligiendo temas más específicos, porque creo que tú eres muy indicada para que nos orientes no solamente a los guatemaltecos, sino que a la población en general de otros países, de la importancia de la lectura